Unas manos de saludo en el amor del Señor. Por favor, abren sus Biblias al libro de Marcos. Hoy vamos a empezar la predicación expositiva de ese Evangelio, donde estaremos, yo creo, menos de 2 años, pero más de un año. Por la gracia del Señor, en ese hermoso tesoro de la palabra. Que no saben, es el principio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos son los 4 evangelios y Marcos es el segundo. Así que Marcos, capítulo 1, versículo 1. En el nombre del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. El primer versículo es el título del libro, nos introduce a ese Evangelio que vamos a estudiar. Entonces, esta mañana vamos a estudiar el primer versículo, pero también en el espíritu, ¿no es cierto?, de introducir el libro, también vamos a ver qué es un Evangelio, los 4 Evangelios, y también qué es Marcos, cuál es lo distintivo del libro de Marcos. Así que viendo el primer versículo, vemos, ¿no es cierto?, que dice principio del Evangelio. No sé si ustedes saben, pero evangelio es una palabra, ¿no es cierto?, griega, compuesta, ¿no es cierto?, evangelio. Pero es un término militar, es un término político que no se usaba ni en lo religioso ni en otra cosa. Era un término que los emperadores y los griegos usaban para una noticia muy importante, impactante, sea un nuevo emperador, sea una gran batalla. Y era un anuncio con un hecho trascendental. Por ejemplo, una leyenda, lo cual nos impacta hoy en la sociedad, es el famoso maratón. En 490 a.C., Filipides corrió, dice la leyenda, ¿no es cierto?, 42 kilómetros, llegando a Grecia, anunció, porque ya estaban peleando con los persas que quieren invadir a Grecia, y supuestamente dijo, hemos vencido, ahí cayó muerto, ¿no es cierto? Y anunció el Evangelio, que, ¿no es cierto?, Grecia estaba a salvo. Entonces, acá ocupamos una palabra, Evangelio, ¿por qué? Porque las noticias de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección, es la noticia de las noticias. Es la mejor noticia que puede haber, es el Evangelio de todos los evangelios. Entonces, aquí ocupa la palabra Evangelio, para anunciar más allá de un nuevo emperador, más allá de una batalla que fue ganada, la batalla de nuestra salvación fue ganada. El Rey de Reyes se inauguró. Entonces es el verdadero Evangelio. Y dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Acá, hermanos, vamos a pausar y considerar 3 nombres que reflejan a nuestro Dios. No sé si se acuerdan, pero Dios no tiene un solo nombre. De hecho, Dios no podemos conocer a Dios. Él tiene que revelarse a nosotros. Y una de las maneras preciosas que nos revela es a través de sus nombres. Aquí vamos a considerar varios nombres que revelan, ¿no es cierto?, quién es nuestro Dios. Y el primer nombre es Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto, ¿no es cierto? Es un nombre compuesto aquí, y Jesús es el nombre humano de nuestro Salvador. De hecho, es el nombre griego del hebreo, que es Yehoshua. No sé si yo lo estoy pronunciando bien, porque no hablo hebreo, pero es la versión griega, ¿no es cierto? Como en español nosotros decimos Jesús. Eso también viene de lo griego. Y aquí es algo hermoso, porque muestra la verdad de que Dios se hizo hombre. Acordamos que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Jesús refleja esa verdad. De hecho, fue el nombre que el ángel dijo a José y María que tienen que dar a su hijo. Por ejemplo, en Mateo 1:21 dice, y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no sé si se acuerdan, pero en el estudio de Oseas, vimos que Oseas y Jesús son relacionados, ¿no es cierto? Es una variación.
Y Jesús literalmente significa el Señor es salvación. Y fue el nombre humano de nuestro Señor. Y Cristo es el griego con la palabra Mesías, o en griego, Mesea, y significa el ungido. Entonces Jesucristo es el nombre compuesto de Jesús, lo que es verdaderamente hombre, ¿no es cierto? Y Cristo, el prometido Rey y Salvador. Y acá podemos ver en varios versículos cuando hablamos del Mesías también, pero quería pausar y mencionar qué grande es esto, que dice que este es el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el ungido, el ungido. Y ocupa la palabra en griego y ocupa la palabra en hebreo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo imposible. Los que éramos lejos de Dios, Él nos ha acercado. Hizo de dos pueblos uno solo. Y ese Evangelio de Marcos está escrito a gentiles como nosotros, que no nacimos en Israel, no éramos parte del pacto. Y el hecho que empiece el Evangelio mencionando Jesucristo y también Mesías muestra que Cristo, el ungido, ¿no es cierto?, el prometido que va a salvar no solamente los judíos, pero también los gentiles que confían en Él. En ese sentido, Efesios 2 habla de los gentiles, de los que no eran parte de Israel, y lo que hizo Cristo por nosotros. Dice en Efesios 2, 11 a 14, dice: por tanto, recuerdan que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la que tal llamada circuncisión hecha en la carne por las manos humanas, recuerdan que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí vemos cuando Marcos introduce el Evangelio hablando de Jesucristo y hablando del Mesías, hablando su nombre griego y su nombre hebreo, mostrando que Cristo, ¿no es cierto?, es para tanto los gentiles que confían en Él, que los mismos israelitas que ponen su confianza en Él. Y bueno, este ungido, ¿qué significa para Israel? Era todo. Era la promesa del Salvador. La primera promesa que fue dada a Adán y Eva, que el Señor, ¿no es cierto?, iba a poner el remedio por el pecado. Era el rey prometido que no iba a tener fin su trono. Y ellos estaban ansiosamente ese Salvador. Leemos dos pasajes que hablan de Cristo, del ungido, del prometido Rey. En Salmo 45 habla de este Cristo, en versículos 6 y 7. Y dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido, ahí es nuestra palabra clave, ¿no es cierto? Te ha ungido como óleo de alegría más que a tus compañeros. Ve, amados hermanos, que el Cristo que estaban esperando, el prometido, ellos sabían que era Dios mismo que iba a venir a reinar. Salmo 2 también habla en el mismo sentido. Salmo 2, 6 y 7 dice: pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí vemos algo hermoso, el prometido Rey, Dios mismo que iba a reinar, que iba a salvar a su pueblo. También un gran misterio, ¿no es cierto?, que es revelado en Jesucristo. Es el mismo Hijo de Dios, Dios Hijo. Y ahí es como termina ese versículo también, cuando dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. ¿Qué significa que Cristo es el Hijo de Dios? En palabras simples, Él es Dios, el eterno. La gran revelación no es que Dios tuvo un hijo físicamente como nosotros, sino recuerdan, por favor, conmigo, que cada vez que hay un nombre es para revelarse.
que mucho mayor, ¿no es cierto?, que el Hijo de nosotros es el Hijo de Dios. Y mucho mejor que un Salvador de nosotros es el único Salvador, Dios. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros, es para mostrarnos la relación, el misterio que hay en Él. Y Él se revela 3 en 1, una pluralidad entre la unidad. Hay un solo Dios, Cristo, Dios Hijo, ¿no es cierto?, es que vino acá. Y aquí la escritura es clara cuando dice en Colosenses 2:9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cristo mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el gran yo soy. Hebreos 1, 2 y 3 también habla de este misterio del Hijo de Dios y dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios, Dios mismo, trata este evangelio, estas buenas noticias. Y amados hermanos, antes de avanzar más, quería pausar y preguntarles, amados hermanos, ¿conocen las buenas noticias que hay en Cristo? Dice que es el evangelio, las buenas noticias en Cristo. ¿Saben cómo es? ¿Podrían explicarle a alguien que estaba preguntando qué son esas buenas noticias? El apóstol Pablo menciona ese evangelio en 1 de Corintios 15, 3 y 4. Hablando de ese evangelio, el apóstol dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las buenas noticias en Cristo, ¿no es cierto? Que Cristo, Dios mismo, encarnado, murió por nosotros, tomó nuestro lugar, que nosotros por nuestros propios pecados, separados de Dios, bajos de la ira de Dios, destinados a una eternidad separada de la bondad de Dios, Cristo murió para que nosotros, poniendo nuestra fe en Él, ¿no es cierto?, podemos ser llamados hijos de Dios, perdonados en Cristo. Y esto es según las Escrituras. Qué bueno que vamos a considerar todo este libro Marcos, y cada parte de ese Marcos es parte del Evangelio, es parte de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor, según las Escrituras, que son buenas noticias, que Dios no nos dejó separados de Él, que no es indiferente para con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de compasión, de misericordia, de justicia, y vino para salvar a su pueblo, y vino para salvarnos. Amén. Así que vamos ahora a considerar un poquito qué es el Evangelio en cuanto a lo que nosotros llamamos los primeros 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No sé si saben, pero el Evangelio es algo nuevo, literario. No existía antes. Eso es muy importante, hermanos, porque no es una biografía, por favor. No es una biografía. Jamás los apóstoles y los que escribieron las Sagradas Escrituras tuvieron la intención de escribir cada detalle de la vida del Señor. El apóstol Juan deja eso más que claro. Por ejemplo, Juan 21, 25, el mismo apóstol Juan dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalles, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que escribirían. En Juan 20, 30 y 31, el apóstol dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, cuando leemos los evangelios, no podemos sorprendernos, ¿no es cierto?, que hay distintas énfasis o un distinto orden, o menciona aquí, por ejemplo, en el evangelio de Juan ni siquiera menciona ni una sola parábola.
Pero en Mateo, Marcos y Lucas, ahí están las parábolas. A veces Marcos lo va a agrupar todo juntas y Mateo lo va a separar. Está bien, no es nuestro concepto moderno de una biografía. Ellos tuvieron un propósito. Y en las palabras del pastor Sugel Mechelen, el propósito es el siguiente. Las detalles incluidas tienen el propósito de ayudarnos a entender el significado redentor de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito. Los que saben un poquito y han leído, por ejemplo, saben que Mateo fue escrito para los judíos. Tiene una genealogía, a cada rato está mostrando cómo cumplió las escrituras, ¿no es cierto? Jesús es el Mesías prometido, el verdadero rey de Israel. Marcos, que vamos a considerar ahora en los próximos minutos, es un evangelio escrito para los romanos. Muchos piensan que fue el primer evangelio escrito, pero aquí es tremendo porque es el evangelio de la acción y también muestra cómo Cristo sufre, el siervo sufriente que va a rescatar a todos, ¿no es cierto?, de sus pecados, que confían en Él. Lucas fue escrito el gran historiador. Lucas averiguó los hechos, habló con los testigos oculares. Su griego es de primer nivel, reconocido por todos los académicos de una obra maestra, ¿no es cierto?, en la antigüedad. Y Lucas fue escrito para la audiencia griega, un poquito más amplio que Marcos, que fue más para los romanos. Lucas para los griegos. Es muy, muy culto. Y sí enfatiza en Lucas el poder del Espíritu Santo, lo cual podemos ver mucho en Hechos, en segunda parte, ¿no es cierto?, que escribió Lucas. Y Juan escribió último. Juan, a diferencia de Marcos, 90% de Marcos está incluido en Mateo y Lucas. Pero Juan, 90%, es único. Él fue escrito después y agregó, ¿no es cierto?, muchos detalles que no fueron escritos en los otros evangelios. Y Juan nos ayuda a ver que Jesús es completamente divino y completamente humano, en el cual debemos confiar, poner nuestra confianza para ser salvos. Así que aquí vamos a entrar el evangelio que habla de la vida de Cristo, pero que nos quiere revelar la importancia de su vida. Y aquí vamos a entrar en Marcos y los distintivos. Como ya mencioné, Marcos es el evangelio de la acción. Hay una palabra griega que se llama eteos, que significa inmediatamente o enseguida. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece 87 veces y en Marcos la mitad de las veces. En Lucas solamente esta palabra inmediatamente aparece una vez. En Mateo 5 veces, pero en Marcos 42 veces. Entonces es un libro de acción. Cristo está actuando, Cristo está obrando, el poder de Dios ha llegado. Es el evangelio de la acción. Y también Marcos, para hacer esto, ocupa mucho la palabra y. Empieza las oraciones con porque y muestra continuidad, muestra que está pasando. Y para darle un ejemplo de esto, quise leer Marcos, todo el primer capítulo, para que puedan ya empezar a palpar cómo es Marcos de acción, ¿no es cierto?, que muestra Cristo obrando en nuestro mundo. Así que para nuestros hijos que están presentes, tengo un desafío para ustedes. Escogen el lado que quieran. Pueden escoger a contar cuántas veces dice enseguida, inmediatamente, al instante, y ver cuántas veces dice en el primer capítulo esta frase, o pueden escoger cuántas veces Marcos dice y en el primer capítulo. Nehemías, si está presente o no, pero no importa. Ame, podrías igual estar encargado de los is, a intentar a contar, si puedes. Diole, podrías intentar a contar los enseguida, inmediatamente, intentar ver cuántas veces dice eso, ¿ya? Y vamos con el primer capítulo. Aquí vamos, Marcos, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor, hagan derechas sus sendas.
Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo lo bauticé a ustedes con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al seguir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo, o Espíritu, descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las piedras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remedando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron por Jesús. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de sus enseñanzas, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritando a gran voz, y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por toda parte, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y, tomándole la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús le respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas, expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús, y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Primer capítulo. Es el capítulo, ¿no es cierto? Es el evangelio de la acción. En ese mismo capítulo vemos Juan el Bautista anunciando que venía el Mesías, Jesús bautizado, tentado, empezando su
ministerio, hermanos, los primeros discípulos, sacando demonios, sanando personas, yendo para anunciar las buenas nuevas, sanando la suegra de Pedro, y también curando un leproso que su fama ya se extendió. Es el evangelio de la acción. ¿Me pudiera contar cuántas veces salió la palabra instante, enseguida? No, y ¿Elí? Elí, lo siento. ¿Hable de Elí, lo siento? 27. Yo no lo conté, pero yo recuerdo que eran muchos. Para mostrar continuidad. Y yo le pude contar cuántas veces había el instante, inmediatamente, enseguida. ¿Como 10? Sí. Entonces recuerden que esa palabra lo ocupa a propósito, para mostrarnos esa continuidad del ministerio de Cristo. Y los romanos le encantaban el poder, la autoridad de Cristo. Ellos se impresionaban mucho con esto, pero lo que no sabían era cómo es posible que el rey que iba a venir iba a tener que sufrir. Esto fue algo chocante para los romanos. ¿Cómo es posible? Él no solamente hablaba con autoridad, obraba con autoridad. Entonces, ¿cómo que él iba a sufrir? Es un tema muy central en el Evangelio de Marcos. Aquí vemos en un pasaje, por ejemplo, que es central al libro, en Marcos 8. Vamos a ver un clave donde el libro en sí se gira en ese pasaje. Y es Marcos capítulo 8, empezando con versículo 27. La gran confesión de Pedro, de quién realmente es Cristo. Leamos Marcos capítulo 8, versículo 27. Aquí gira el libro de Marcos en torno de ese pasaje. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Parando así, pauso simplemente para decir que no hay una pregunta más trascendental, más importante, que cada uno de nosotros tenemos que contestar en esta vida. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? De esa respuesta gira no solamente nuestra eternidad, nuestra vida misma, alrededor de la respuesta que decimos. Y él pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente la cosa de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud de a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguense a sí mismo, tome su cruz y síganme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y esa noticia fue tan impactante para los romanos. Y un poquito más allá vamos a entrar en el contexto histórico. Los romanos que adoraban como un ídolo el poder, la autoridad, la supremacía. Y ahí la iglesia estaba sufriendo con persecución. Y los hermanos le complicaba eso. ¿Cómo eso? Pensé que estamos adorando al Rey de Reyes. Y no, esa es la vida normal de los cristianos. Seguimos los pasos de nuestro gran Señor, el siervo sufriendo. El Señor mismo mostrando que sí, Pedro, yo soy el Cristo, Dios mismo, el Rey y el Salvador del mundo. Sí, pero voy a morir. Voy a ser entregado, ¿no es cierto? Y voy a resucitar. Entonces, él mismo estaba mostrando el camino
de la salvación. Y Él mismo nos dijo a todos los discípulos, a nosotros, si sigamos a Cristo, vamos a tener que sufrir también con nuestro Señor y seguir las pisadas de nuestro Señor. El siervo sirviente. Y otro distintivo, el último distintivo, es que es el Evangelio que fue escrito para los romanos. Aquí sabemos que el Evangelio no es para tanto los judíos, porque no hay una genealogía, ¿no es cierto? No está mostrando las profecías que cumplieron. Y muchas explicaciones. Cuando el Evangelio de Marcos está escrito, es muy bueno para nosotros, porque él explica los términos que ocupa. Él explica los festivales que hay judíos. Y no piensa que sus oyentes lo van a entender. Por ejemplo, en Marcos 7, 10 a 12, tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una explicación que Marcos da. Cuando está diciendo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán. Es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre y su madre. Cristo está enseñando aquí, y cuando Marcos ocupa una palabra, ¿no es cierto?, corbán, lo cual fue conocido para el pueblo judío, los israelitas. Él explica esto porque su audiencia es romana, son gentiles. Entonces él no piensa que vamos a saberlo de antemano. Entonces explica ese término en el Evangelio, por ejemplo, corbán. También un dato es que él ocupa los tiempos del latín de los hermanos. Por ejemplo, él da la hora, según los romanos, cuando estamos comentando cuando Cristo caminó sobre las aguas. Dice en Marcos 6:48, por ejemplo, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Entonces, cuando está escribiendo ese evento, ocupa el término, pero un término latín de los romanos. Y por último, otro ejemplo, hay muchos, pero un ejemplo más. Estudiamos Romanos en el pasado y no recuerda que al final de Romanos hay un saludo especial para un tal Rufo. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Y ese Rufo es mencionado en Marcos, mostrando que también es parte de ausencia en Roma. En Marcos 15:21 están hablando que fue el papá de Rufo que cargó la cruz de Cristo. Marcos 15:21, cuidaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a quien llevara la cruz de Cristo. Entonces, hay muchas más evidencias, pero con esto y el apoyo que hay afuera de la Biblia, de los padres de la iglesia, todo apunta que ese evangelio fue escrito para los que estaban en Roma. Y ahora quiero hablar un poquito del autor, Marcos. No sé si se dieron cuenta, pero él no dice que fue el autor. Tampoco Mateo, tampoco Lucas y tampoco Juan. Ningún autor de los evangelios anuncia que es sí mismo. Sin embargo, en cada manuscrito que tenemos, ¿no es cierto?, dice el evangelio según Marcos. Hay unanimidad. Los padres de la iglesia, todos están de acuerdo que fue Marcos, para ser más específico, Juan Marcos, que escribió este evangelio. Entonces quiero conocer un poquito el autor que escribió esto, que no fue uno de los 12 apóstoles. Y sí, la Biblia habla de él. Algunos piensan que él podría haber sido un discípulo de Cristo, pero no uno de los 12. Pero esto no sabemos en las Escrituras. Entonces vamos a concentrarnos en lo que sí la Biblia habla de nuestro autor. Y la primera vez que lo conocimos está en Hechos, capítulo 12. Así que si quieren abrir sus Biblias a Hechos 12, vamos a conocer el autor de nuestro libro. Hechos 12. No voy a leer todo, pueden leerlo en la casa si ustedes desean, pero voy a contar un poquito del contexto y ahí leer el versículo que habla de nuestro autor. Aquí Pedro está en la cárcel. Recuerden que Herodes quería ganar favor con los judíos y no solamente encarceló a Pedro, pero antes de eso había matado el primer apóstol, Jacobo.
y fue el primer mártir de uno de los 12 apóstoles. Y Pedro estaba en la cárcel y pronto iba a ser el mismo destino. Y milagrosamente un ángel apareció, las cadenas, ¿no es cierto?, y él se fue de la cárcel y se fue a la casa de la mamá de Juan Marcos, mostrando la importancia de esa familia en la iglesia primitiva. Aquí leemos un poquito en versículos, leyendo un poquito de esto, empezando con versículo 11, dice, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de eso, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, se alegría y no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Estás loca, le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y ahí mostró Pedro cómo fue rescatado. Eso es muy importante para nosotros porque vemos que Juan Marcos tiene cercanía con los apóstoles, tiene cercanía con la iglesia primitiva y en particular con Pedro, lo cual es muy importante en ese evangelio. Un poquito después, en el mismo capítulo, vemos algo sorprendente. Vemos que Pablo va a ir a la primera misión y ¿qué va a él? Cuando va a predicar, lleva Bernabé y Juan Marcos. El versículo 25 dice, Bernabé y Saulo, otro nombre por Pablo, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Y él fue con Pablo, entonces no solamente hay una cercanía con Pedro, ahora ve que tiene una cercanía también con Pablo en su viaje misionero. Sin embargo, no le fue tan bien. Sabemos que él, en la presión de este viaje, obviamente los viajes de Pablo eran intensos, había mucha oposición al ministerio de Pablo, y él se fue, en buen chileno no aguantó la presión. Y vemos en Hechos 15 un poquito de esa discusión. Hechos 15 también habla de nuestro autor, Juan Marcos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vemos que Bernabé estaba dispuesto a perdonar, extender gracia a ese hermano. Vemos en el Evangelio, en la carta de Colosenses, que Juan Marcos fue el primo de Bernabé, eran primos. Y él estaba dispuesto a perdonar a su primo, a darle otra chance, otra oportunidad. Pero Pablo dijo no. Lo que viene, y sabemos que en el segundo viaje, más oposición, fue encarcelado, fue asaltado. Entonces, más opresión había, más presión. Y Pablo no estaba dispuesto a arriesgarlo y no pudo llegarse de acuerdo, entonces se pararon ahí. Y qué bueno que tenemos el resto de la escritura para ver que sí, a largo plazo había una restauración para el hermano Juan Marcos con el apóstol Pablo. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses cerca de Marcos, el nuestro autor. Dice Colosenses 4:10, cuando está mandando saludos, dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. ¡Wow! Mira lo que está pasando. Pablo está encarcelado en Roma, la ciudad que está escrito Marcos. ¿Y quién está con él?
Juan Marcos, como su mano derecha, en tanto que él dice, cuando eres enviado, ¿no es cierto?, a visitar esa iglesia, que lo reciben como si fueran a recibir a Pablo, recíbenlo bien. También cuando está encarcelado, escribe otra carta a Filemón y también menciona Marcos, que está con él. Y algo a lo mejor muy hermoso, al final de la vida, ya la segunda vez que Pablo es encarcelado en Roma, en 2 Corintios 4:11, Pablo, que está al final de su vida, escribe a Timoteo y dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué grande esto, que ya al final de su vida, sabiendo que su fin se acerca, quiere que Marcos esté con él, porque es útil. Qué grande saber que Juan Marcos fue restaurado. Amados hermanos, qué buena noticia es eso para nosotros. Que en Dios hay perdón. Que Dios nos puede restaurar cuando hemos fracasado. Como dice el pastor John MacArthur, no hay otro tipo de cristiano. No existe. Cada uno de nosotros hemos fallado al Señor. Y por su gracia podemos ser restaurados, tal como el autor de nuestro libro, Juan Marcos, que fue restaurado por la gracia del Señor y también usado, ¿no es cierto?, en la expansión del reino de Dios. Qué maravilloso el testimonio que Juan Marcos nos da. Sin embargo, no es la cercanía de Pablo que es más sorprendente. Lo que es más es su cercanía con el apóstol Pedro. Mira lo que dice en 1 Pedro 5:13. Dice, la que está en Babilonia, es un código para decir Roma. La que está en Roma, lo que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Juan Marcos tiene una relación tan íntima con Pedro. De hecho, si leemos los padres de la iglesia, cada uno reporta sobre esto. Quería leer un solo padre de la iglesia, que fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Mire lo que dice Papías, el obispo de Hierápolis, quien escribió alrededor de 140 después de Cristo. Él afirmó lo siguiente: y el presbítero, el apóstol Juan, dijo esto: Marcos, que ha convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión, lo recordó. No obstante, no relató los dichos y obras de Cristo por orden exacto, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó, pero después, como indiqué, acompañó a Pedro, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir algunas cosas, como los recordó, aunque de una cosa sí se cuidó de forma especial: no omitir nada de lo que había oído, ni introducir nada ficticio en las afirmaciones. Eso del libro de exposición de los oráculos del Señor. Otros padres de la iglesia afirman lo mismo. Marcos nos da un privilegio tan hermoso porque Marcos es el evangelio de Pedro. Estamos leyendo a través de los ojos de Pedro. Marcos fue su intérprete, su mano derecha allá en Roma. Y qué maravilloso que nosotros tenemos el privilegio de escuchar y ver qué hacía nuestro Señor y escuchar lo que el apóstol Pedro, uno de los apóstoles más íntimos con el Señor, mientras estaba aquí. Y un dato curioso, por así, es decir, que cada historia que vemos en Marcos, casi cada historia que vemos en Marcos, incluye al apóstol Pedro, lo cual no nos debe sorprender, porque cuando Pedro estaba enseñando, iba a ocupar mucho, ¿no es cierto?, de su experiencia. Y aquí vemos reflejado en Marcos ese hecho, que estamos viendo Cristo a través de los ojos del apóstol Pedro. Y ahí, llegando al fin, simplemente quería mencionar la fecha en que fue escrito. Dicen que fue escrito en los 60 después de Cristo, y eso es muy importante porque es antes de la caída de Jerusalén, y también es un tiempo de persecución de la iglesia. No sé si han escuchado del emperador Nerón. Nerón tenía mala fama tanto con los romanos que todo el mundo. No nadie le gustaba a Nerón. Uno que está acercando, el 18 de julio, en el verano de 64, él dejaba Roma quemarse 6 días. Todo Roma estaba quemando 6 días, estaba en pleno verano.
y no se apagaba el incendio. Y él seguía en su palacio, ¿no sé, festejando, y para hacerlo peor, después del incendio, edificó su propio palacio ahí. Entonces hay muchas sospechas que él lo hizo a propósito. Y entonces para culpar, para no tener la culpa, echó la culpa a los cristianos, una religión no conocida en aquel entonces, mucha desconfianza. Y ahí dice la historia de la iglesia, la tradición, que el apóstol Pedro fue un mártir ahí, crucificado al revés, si recuerdan esto. Y ese es el tiempo que escribe Marcos, lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué está enfatizando tanto que Cristo va a sufrir? Que nosotros a seguirlo vamos a sufrir. Tiene mucho sentido cuando vemos el contexto histórico en que estamos. Y eso es como quería terminar, como lo que leí delante sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 8, introduciendo este gran libro. Una vez más, Romanos 8, 34 a 35, dice: llamando Jesús a la multitud de sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará.